El Señor quería ser pequeño a fin de ser nuestro alimento. A través de los siglos, después de su ascensión, muchos maestros cristianos han recalcado la grandeza y la exaltación de Cristo. No obstante, Cristo todavía desea ser pequeño para que lo comamos a Él. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Y nos agrada que podamos presentarles a ustedes porciones del Estudio Vida de Éxodo. El mensaje de hoy se titula La Dieta Celestial. En la Biblia, desde el primer libro, Génesis, hasta el último, Apocalipsis, existe un punto central: el alimento del hombre. En Éxodo, el maná, que es el pan celestial que Dios dio a su pueblo, representa a nuestro Señor Jesús. Esto indica que Dios desea que lo comamos. Si vemos detalladamente el significado del maná, el alimento celestial, apreciaremos más lo que Cristo desea hacer para nosotros los creyentes. Y con nosotros está el hermano Miguel Nájera para ayudarnos con sus comentarios. Bienvenido una vez más a nuestro programa, hermano Miguel. Gracias por invitarme a participar de la dieta celestial. En los últimos mensajes vimos las siguientes características del maná. Primero, que vino del cielo. Segundo, venía con el rocío. Y tercero, venía por la mañana. Con esto, creo que ya estamos listos para el mensaje de hoy con Witness Lee para ver más detalles del maná. Adelante. We have come to the direct description of manna. Ahora veremos la descripción del maná. The first item is the item of small. Primero, es que el maná era pequeño, era menudo. Generalmente, la gente alaba al Señor por su grandeza. En ningún himnario cristiano he visto que haya himnos de alabanza a Cristo por su pequeñez. Los creyentes no aprecian, no han valorado la pequeñez del Señor. Consideremos al Señor Jesús. Él era descendiente de David, descendiente de una familia real. Sin embargo, nació en un pesebre y se crió en la casa de un carpintero, en una ciudad pequeña, Nazaret, que además era menospreciada. En Juan 6, después que él hizo milagros, la gente quería hacerlo rey. Así que cuando deseaban entronarlo, el Señor Jesús huyó de esa exaltación. Luego, al día siguiente, regresó y les dijo: «Yo soy el pan de vida». Al Señor Jesús no le gustaba ser rey. Él deseaba ser alimento para su pueblo. Él deseaba que ellos lo recibiesen como el suministro de su vida. De manera que en lugar de ser grande, el Señor quería ser pequeño a fin de ser nuestro alimento. A través de los siglos, después de su ascensión, muchos maestros cristianos han recalcado la grandeza y la exaltación de Cristo. No obstante, Cristo todavía desea ser pequeño para que lo comamos a Él. Lo que desea hacer es absolutamente diferente a nuestro concepto natural. Ningún milagro, por grande que sea, puede ser comida para nosotros. Ni aun el milagro de sanidad, por genuino que sea, no puede ser nuestro alimento. El Señor Jesús simplemente desea ser nuestro alimento.
Cualquier cosa en nuestra vida cristiana que no nos suministre vida no es ni genuina ni normal. ¿Por qué? Muy bien. Miren el Evangelio de Juan. Allí la multitud trató de exaltar al Señor Jesús en diferentes ocasiones, pero el Señor no permaneció en ningún ambiente que lo exaltara. Al Señor Jesús le gusta ser pequeño. Aún en el capítulo 2 de Juan, muchos judíos vieron los milagros que realizaba el Señor Jesús. No obstante, el Señor Jesús no se cometió a ellos, no se entregó a ellos. Él no confiaba en ellos. Él no confiaba en aquellos que eran impresionados con los milagros. Sin embargo, en el siguiente capítulo, el capítulo 3, tenemos un caso que es diferente de los casos anteriores, relacionados con los milagros y con la multitud. Allí Nicodemo vino al Señor de noche. El Señor no se encontró con Nicodemo al aire libre, en medio de la multitud. No, el Señor lo encontró solo, sin hacer ningún milagro. El Señor Jesús fue vida para este hombre de una manera muy común, muy tranquila, escondida, pequeña y silenciosa. Les digo, esta es la manera divina de hacer las cosas. En esta parte del mensaje se nos animó a apreciar al Señor Jesús, no por su grandeza, sino por lo pequeño que Él es, lo cual tal vez sea algo nuevo para muchos cristianos. ¿Por qué debemos apreciar al Señor Jesús en su pequeñez? Primeramente, me gustaría recalcar que al hablar de lo pequeño que es el Señor, de ninguna manera estamos menospreciando su trascendencia, su exaltación, su magnificencia, su grandeza, lo infinito que Él es. No es necesario cuestionar la devoción que le debemos por este atributo, ni defender la grandeza del Señor. Nosotros testificamos de ella y lo adoramos por ella. Habiendo dicho esto, enfrentémonos al maravilloso hecho de lo que se revela en el contexto de Éxodo. El pueblo necesitaba alimento, y Dios quería impartir en él una nueva constitución, y la manera en que lo hace es alimentándonos con Cristo como nuestro alimento eterno. Las palabras explícitas que el Señor prefirió en Juan 6 dejan muy claro este hecho. Él dijo, «Yo soy el pan de vida». Si meditamos sobre esto y lo analizamos, nos daremos cuenta que si el pan ha de ser nuestra provisión de vida, no puede ser más grande que nosotros. Esto es algo obvio y lógico. El pan tiene que ser lo suficiente pequeño para que lo podamos ingerir. Además, también debe tener la capacidad de hacerse aún más pequeño, pues es necesario digerirlo y asimilarlo. El gran Dios, quien en su deidad es infinitamente magnificente, en Cristo ha llegado a ser tan pequeño que lo podemos comer. Él hizo esto porque su deseo es impartirse en nosotros, forjarse en nosotros y constituirnos su expresión corporativa. Con este propósito se hizo tan pequeño que lo podemos comer. Esto es lo que revela la Biblia, y lo que se revela en Éxodo 16 y en Juan 6. Pero como lo indica Juan 6, la mente religiosa no asimila esto. Así que necesitamos que el Señor nos ilumine en su palabra de manera que podamos conocer a Cristo en este aspecto. Al hablar de esto, viene a mi memoria Mateo 15, donde el Señor se presentó, no solo como el pan de los hijos, sino también como las migajas que caen debajo de la mesa. Él no solo se hizo el pan, también llegó a ser las migajas del pan. Y cuando los religiosos lo rechazaron, por así decirlo, cuando lo botaron de la mesa, Él permaneció debajo de la mesa como migajas para que nosotros, los que éramos perrillos ante Dios, nos alimentáramos de Él. Si conocemos la economía de Dios, su beneplácito, o sea que Él quiere impartirse en nosotros, sabremos que Dios en Cristo no solo es grandioso, sino también pequeño. Él no solo es misterioso e infinito en su grandeza, sino también en lo pequeño. El Cristo que estamos presentando, basado en la palabra de este mensaje, es uno lo suficientemente pequeño que puede entrar en usted, lo suficiente pequeño que usted puede digerirlo y asimilarlo. ¿Por qué no abrir nuestro ser y disfrutar este aspecto de su persona? De esta manera llenamos la necesidad de Dios y satisfacemos la profunda hambre que hay en nuestro ser.
Lo único que puede satisfacer esta hambre es Cristo en su pequeñez. Amén. Uno de los aspectos más maravillosos de su magnificencia es que en toda su grandeza Él pueda ofrecernos su ser en una forma tan pequeña que todos podemos ingerir, digerir y asimilar. ¡Aleluya! ¡Qué tremenda es esta revelación acerca de Cristo! Su pequeñez de ninguna manera menoscaba el valor del Señor. Al contrario, lo exalta aún más. Así que en la siguiente porción del mensaje veremos los detalles del maná que se aprecian en Números 11. Quisiera entonces leer el versículo 8. Dice así: el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Pues bien, ahora regresemos a Witness Lee y el estudio Vida de hoy. He is fine. Él es fino. Fine here means what? ¿Qué significado tiene aquí el ser fino? Not coarse. Quiere decir que no es rudo. Él es fino como la harina, como el trigo molido. Es muy fino. Él es muy homogéneo. Podemos testificar que cuando tomamos al Señor Jesús como nuestra comida, cuando tomamos su palabra todo el tiempo como nuestro suministro de vida, nunca seremos rudos, sino que seremos finos, debido a que el alimento que tomamos contiene esta naturaleza fina. Luego, el maná era redondo. En la Biblia, un círculo representa la eternidad. En la eternidad no hay principio ni fin. El comer a Jesús nos saca del tiempo y nos introduce a la eternidad. Y por eso yo me atrevo a decir que ahora soy eterno. La vida que he recibido mediante la regeneración es una vida eterna. Contiene una naturaleza eterna. Por lo tanto, soy una persona eterna. El maná redondo indica que es tierno. Y eso no es todo, es perfecto y es completo. Jesús y su palabra son eternos, perfectos y completos. Al comer esta dieta, somos transformados en personas que tienen esta naturaleza. Cuanto más comemos al Señor Jesús, más llegamos a ser eternos, perfectos y completos. En nuestra dieta no existe ningún defecto ni carencia, porque nuestra dieta es eterna, perfecta y completa. Al final verán que no es fácil comer el maná, porque tiene que ser molido, se tiene que amasar y luego tiene que cocinarse. Después de molerlo, todos tenemos que hacer tortas con el maná. Hoy en día todos los cristianos tienen sus Biblias y todos pueden leerla y estudiarla. Entonces, ¿por qué no tienen comida? ¿Por qué? Porque nadie la muele, ni la amasa, ni la cocinan. Nuestras experiencias son todos los instrumentos necesarios, el molino, los morteros y las ollas, para moler, para amasar y para cocinarlos. Ciertas experiencias son como molinos que nos muelen, mientras que otras son los morteros que nos machucan y las ollas que nos hierven. A través de distintas clases de circunstancias y situaciones, la Biblia nos sirve de alimento. Miguel, en el capítulo 11 vemos cómo los israelitas prepararon el maná. En la experiencia que tenemos de Cristo, ¿nos podría usted decir a qué se refieren los diferentes aspectos en que se preparaba el maná? Estos métodos preparativos aluden a la necesidad que tenemos de aplicar a Cristo por medio de la palabra como nuestro maná, nuestra provisión de vida en medio de las circunstancias concretas, en las dificultades de la vida diaria. A veces, pensamos que podemos estar en nuestra habitación, leer la Biblia y que eso será suficiente para recibir el suministro de vida. Y por supuesto esto es verdad. No obstante, se necesita que este suministro que recibimos sea procesado, sea cocinado, molido,
preparado por medio de las dificultades que tenemos en nuestra vida cotidiana. Muchos podemos testificar que cuando leímos cierta porción de la palabra recibimos alguna impresión, alguna inspiración. Pero un poco más tarde, tal vez cuando nos hallábamos en las penurias de la vida, el Espíritu trajo a nuestra memoria las palabras que habíamos disfrutado. Y éstas nos nutrieron profundamente. Este es el maná, no el maná crudo, sino el maná que se ha molido, hervido, cocido y preparado en diferentes maneras en nuestra experiencia. Creo que muchos de nosotros, si repasamos nuestro historial espiritual a la luz de estas palabras, nos daremos cuenta que al menos en cierta medida hemos experimentado el maná de esta manera. Para comer el maná se requiere que participemos en la preparación del mismo. El Señor descendió del cielo, se procesó por medio de la muerte y la resurrección para hacer nuestra provisión de vida. Por un lado, lo recogemos al buscarlo en la palabra. Y por otro lado, debemos pasar por diversas experiencias, algunas de ellas difíciles. Pero en estos momentos difíciles, el maná que recogimos se convierte en el maná que nos suministra y satisface la profunda hambre que hay en nuestro ser. También nos sostiene y nos da el incentivo y la capacidad de seguir al Señor en este peregrinaje que nos constituye la morada eterna de Dios. Cuando los israelitas vieron el maná por primera vez, lo primero que preguntaron fue, ¿qué es esto? Ellos nunca habían visto algo semejante. En la próxima sección del mensaje veremos algo al respecto. Regresemos a Witness Lee. We need to seek after the Lord. Debemos buscar al Señor. In the morning watch, sometimes you just pick up a manna. En las mañanas, durante el tiempo de avivamiento matutino, es bueno recoger el maná. But still, manna was not good for eating. Sin embargo, no está en forma comestible. Se necesita tiempo o circunstancias para molerlo, para amasarlo y para hervirlo. Entonces estará preparado para que se hagan tortas con él. Y así podemos comerlo como una comida rica y nutritiva. Aquí tenemos la última descripción. La palabra maná significa, ¿qué es esto? Nadie sabe lo que es. La Biblia nunca dice lo que es el maná. Solo dice que el maná es como tal cosa o como tal otra. Entonces, ¿qué era el maná? Es un misterio igual que Cristo. Cristo es un misterio. Nadie lo puede explicar científicamente, ni nadie puede definirlo físicamente. Por ejemplo, después de su resurrección, Cristo entró a un cuarto cerrado, donde se habían reunido los discípulos. Él estaba allí. Podemos decir que Él era solamente espíritu, y sí, después de su resurrección, Él se hizo el espíritu vivificante, como dice en 1 Corintios 15:45. Pero el Señor les enseñó a los discípulos sus manos y su costado, y hasta les pidió que tocaran las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y ellos lo hicieron. ¿Estaba Él allí físicamente o solo espiritualmente, que no se le podía tocar? Es difícil afirmar si Cristo hoy es espiritual o material. Por una parte, Él todavía tiene un cuerpo de carne y huesos. Por la otra, la Biblia declara que Cristo está en nosotros y que vive en nosotros. Simplemente no podemos explicar a Cristo porque Él es muy misterioso. ¿Qué diremos? Cristo tiene un nombre, maná, lo que quiere decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Es un misterio. Miguel, en Éxodo y en Números, la Biblia describe el maná. Dice que es como semilla de culantro y que su sabor era como de hojuelas con miel, o que era pequeño y fino como el rocío. Sin embargo, no nos dice exactamente lo que es, solamente lo describe. ¿Nos podría usted decir entonces cuál es la conexión que tiene el misterio del maná con Cristo? Analicemos todo lo que usted mencionó con relación al significado de la palabra maná, que en esencia quiere decir, ¿qué es esto?
Los israelitas vieron el maná, lo recogieron, lo prepararon de diversas maneras. Lo comieron y después de todo esto, lo único que podían decir es, ¿qué es esto? Podían asemejarlo a ciertas cosas físicas para medio entender lo que era, pero al final desafiaban el entendimiento humano natural. Era algo misterioso. Esto es muy significativo e indica que Cristo es misterioso. Por supuesto, debemos tratar de conocerlo y entender lo que la palabra revela acerca de Él. Pero añadimos esto: de nada sirve analizarlo. Debemos desear conocerlo y entender la revelación de su persona. Pero aquí tenemos una especie de paradoja, una especie de contradicción. Cuanto más conocemos de Él, más nos damos cuenta que Él es insondable, Él es misterioso. Hay personas que les gusta analizarlo todo, hasta cierto punto está bien. Pero en la vida diaria, cuando tenemos hambre, nosotros no analizamos la comida, simplemente la ingerimos. Si tenemos hambre del Señor y entendemos que Él es misterioso, que sobrepasa nuestro entendimiento, sencillamente lo comeremos, sencillamente lo experimentaremos y nos deleitaremos en Él. Sí, siempre esforzándonos por conocerlo y entenderlo según lo que revela la palabra, pero al mismo tiempo reconociendo siempre que Él es demasiado grande, demasiado maravilloso, demasiado misterioso. Cuando lo conocimos por primera vez, Él era misterioso. Cuando lo ingerimos como nuestra provisión de vida, Él era misterioso. Y ahora, después de 14 años de experimentarlo e ir en pos de Él, yo diría más que nunca que para mí, Cristo es un misterio. Él es real, maravilloso, no obstante misterioso. Con todo y ello, Él es mi deleite, mi suministro de vida. Gloria al Señor por este comentario. Bueno, hermano Miguel, muchísimas gracias. Ha sido muy maravilloso ver el Cristo que tenemos. Es misterioso. Sin embargo, hasta cierto punto lo podemos conocer. Gloria al Señor por esto. Una vez más, muchas gracias por habernos acompañado y que se repita su visita. Gracias por invitarme. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación, en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida.
Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.